El ejercicio 3 nos dice, ¿qué parentesco me une a Pedro si mi papá es cuñado de su papá? Entonces tenemos que agarrar palabritas clave. Por ejemplo, acá nos dice, mi papá es cuñado de su papá. Entonces hay que dibujar eso, mira. Mi papá, acá estará mi papá. Le voy a poner acá, él es mi papá. Perdonen, sin tilde, le voy a poner, es mi papá. Entonces yo me tendré que dibujar aquí. Yo estaré aquí. Este soy yo. Le voy a poner que este soy yo. Entonces, ¿qué dice? Mi papá, este sujeto que está aquí, lo voy a pintar. Mi papá es cuñado de su papá. Mi papá es cuñado. O sea, este sujeto es cuñado de su papá. Entonces aquí está. Quiere decir que este señor es cuñado. Y para que sea cuñado, tiene que ser hermano de su esposa. ¿Sí o no? Para que sea cuñado de su papá, tiene que ser hermano de su esposa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su papá tendrá una hermana. Tendrá una hermana. Esta será la hermana. Le hay que poner acá. Esta será la hermana. Y esta hermana tendrá, tendrá su esposo. Listo. Su esposo. Este va a ser su esposo. Su esposo. Ok, todo se entiende hasta ahí, ¿verdad? Entonces dice, mi papá es cuñado de su papá. Mi papá es cuñado de su papá. O sea, ¿qué parentesco me une a Pedro? O sea, hay que dibujarlo a Pedro también. Por acá estará Pedro. Entonces, ¿qué parentesco me une a Pedro? ¿Qué parentesco me une a Pedro? Si, si mi papá, o sea, aquí está mi papá, es cuñado de su papá. Entonces, ellos dos son cuñados. Ellos dos son cuñados. Le vamos a poner eso por aquí. Ellos dos son cuñados. Son cuñados. Entonces dice, ¿qué parentesco me une a Pedro? Aquí están los dos abajo. Si mi papá, su papá, es cuñado de su papá, entre cuñados. Entonces, si tú eres la hermana de su papá y él es su esposo y estos dos son cuñados, ellos dos serán primos. Por lo tanto, aquí voy a anotar la respuesta. Respuesta eh, es tu primo o son primos. Listo.